Bueno, ¿cómo están, querido grupo? Vamos a seguir estudiando y cambiando de tema. Tiene que ver con lo que se viene ahora, hoy a la noche, recordando Yom HaShoah. Hoy, aquí en Israel, se recuerda el día del Holocausto. Vamos a hacer un pequeño estudio y van a leer algo maravilloso, o sea, luego de toda esa tragedia, ¿no? El artículo de Rabbi Yosef Bitton, empezamos a estudiarlo. Dice así: esta es una semana muy simbólica. Esta y la que viene, ahí van a ver por qué. Que marca la transición entre dos hitos históricos importantísimos. Una transición entre dos hitos históricos, diametralmente opuestos, que afectaron y cambiaron profundamente al pueblo judío. Por un lado, hoy a la noche vamos a conmemorar Yom HaShoah, el día del Holocausto. Y por otro lado, la semana que viene vamos a celebrar Yom HaAtzmaut, el día de la independencia de Israel. O sea, diametralmente opuestos. La máxima de las máximas tragedias y una de las máximas felicidades, volver a nuestra tierra luego de 2000 años. Y es todo en una semana. Los judíos hemos sufrido incontables persecuciones, incontables matanzas y pogroms en todas las tierras y en todos los tiempos. Pero nunca vivimos algo tan siniestro, de verdad, de todas las calamidades, de todas las tragedias que le pasó a nuestro pueblo de Israel. Creo que ninguna se compara con la de el Holocausto. El Holocausto sería la más grande. Tanto en términos absolutos como relativos. Nunca hubo una matanza tan devastadora de judíos como la ocurrida en Europa entre 1940 y 1945. Inclusive hablando de la destrucción del templo, que fue una tragedia, obvio, de las tragedias más grandes, pero números fueron menores. Los números de personas que murieron fueron menores a lo del Holocausto. Recordemos cuando ya nadie se atrevía a oponerse al Tercer Reich, como se ve claramente en la película Las horas más oscuras de Winston Churchill, o cuando los nazis exterminaron a 500.000 de judíos de la comunidad húngara en solo 6 meses, o cuando Erwin Rommel estaba preparando las cámaras de gas en Túnez para transportar allí y gasear a todos los judíos del norte de África, Palestina, Siria, Irán e Irak. O sea, era de lo peor. Nadie se atrevía ya casi como a luchársela. Horas oscuras, nadie se atrevía. 500.000 en 6 meses. Ya querían matar también, llegar a Irak, querían llegar a Israel y matar a todos los judíos de Israel también. Nunca el pueblo judío percibió que su final estaba tan cerca. Nunca perdimos tanto la esperanza y sentimos que estábamos ya irremediablemente condenados a morir o ya muertos. Había llegado el final. O sea, si uno lo ve de esa perspectiva, ya está. No quedaba más, era la perdición máxima. Pero miren lo que sucedió. Y entonces, en solo 3 años, que en términos de la milenaria historia judía es menos que un abrir y cerrar de ojos. O sea, 3 años, en la historia de Am Israel, más de 3.000 años. ¿Cuánto es 3 años en 3.000? ¿Está bien? 0.1%. O sea, 1%, pero dividido a 10. 3 años no es nada. Y miren cómo en 3 años, de estar en lo máximo, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de la tragedia máxima, en un abrir y cerrar de ojos, el gran milagro que la Torá ya lo había dicho, en Devarim 30, presten atención,
Deuteronomio 30. Y todos nuestros profetas habían prometido hace tanto tiempo atrás, finalmente ocurrió. Comenzó el famoso Kibutz Galuyot, el regreso del pueblo de Israel a nuestra tierra. Hashem literalmente abrió nuestras tumbas, nos sacó desde abajo de la tierra y nos trajo de regreso a la hermosa tierra, a Israel. Y ahora quiero compartir con ustedes una profecía espectacular, re profunda, de Ezequiel y Yehezkel. Presten atención a las palabras de Yehezkel y miren lo que le está diciendo, y vamos a tratar de verlo desde nuestra óptica, ¿no? Dice así: hace mucho tiempo, más de 2500 años atrás, el profeta Yehezkel, Ezequiel, tuvo una visión profética, una nebuá muy especial. En esa visión, capítulo 37, Hashem transportó a Yehezkel a un valle. Lo transporta en la nebuá a un valle. Y en ese valle dice que habían huesos, muchos huesos, huesos humanos, huesos secos. No hay nada más muerto que un hueso seco, lo más muerto que hay. Ezequiel lo vio, no dijo nada. Y entonces, en esa visión, Hashem le dijo a Yehezkel: hijo del hombre, ¿crees tú que estos huesos podrán volver a la vida? Le dice, ¿te parece que estos huesos pueden volver a la vida? Y Ezequiel, en una combinación de humildad, sorpresa y también sentido común, responde: Hashem, solo tú puedes saberlo. ¿Quién puede saberlo? El único que puede volver, solo tú puedes saberlo. Y entonces hubo un ruido ensordecedor, un ruido, y los huesos se empezaron a mover y se juntaron con otros huesos, con un hueso con otro hueso, y formaron esqueletos. De repente te empiezan a formar esqueletos de cuerpos, y los esqueletos se revistieron de venas, nervios, carne, y finalmente se cubrieron de piel. Ahora ya no eran huesos, sino cuerpos humanos, pero sin vida. Y sin vida son cadáveres. Está bien, será el cuerpo, pero sin vida. Y entonces Hashem le dijo a Yehezkel, a Ezequiel: profetiza para que a estos cuerpos les llegue la vida. Que se introduzcan estos cuerpos y que vuelvan a vivir. Después le dice: profeta, que vuelvan a vivir, que revivan. Y así fue. Y un hálito de vida ingresó en estos cuerpos y se pusieron de pie. Era un gran ejército, muy numeroso. Y ahora entonces le dice Hashem de nuevo a Ezequiel, a Yehezkel: hijo del hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¡Wow! Estos que viste que antes era todo muerte, ¿no? Son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestros huesos se ha perdido nuestra esperanza, hemos sido condenados a desaparecer. Por eso quiero que profetices y les digas al pueblo de Israel: así dice Hashem, Dios, he aquí que yo abriré vuestras tumbas y los levantaré de vuestras tumbas y los llevaré a la tierra de Israel. ¿De qué está hablando? Y es que hace 2500 años. Es una situación de muerte total, de desesperanza, y de repente se vuelve a la vida. Y los voy a revivir. Presta atención a lo que dijo. Y los voy a volver a la tierra de Israel. Los voy a volver a la tierra de Israel. ¿De qué está hablando? Díganme si no está hablando de lo que pasó en 1948, cuando volvimos a la tierra de Israel. Pero 1945 estaba todo muerto, ya no se veía esperanza, huesos secos. Dice el Rab: es imposible no conectar esta intensa profecía
con 1945 y 1948. En 1945 estábamos condenados a desaparecer. Éramos huesos secos o quizá peor, cenizas. Y entonces, cuando ya todos pensaban que habíamos desaparecido, que ya nunca más volveríamos a ser un pueblo, que todas las milenarias profecías nunca se cumplirían, de repente ocurrió, no digo de repente, porque 3 años, 3.000 años, no, ocurrió el milagro más grande, más grande. Hashem abrió nuestras tumbas, nos levantó y nos devolvió la vida. Propiamente dicho, es a nivel nacional, no es a nivel individual, como el gran milagro de Tejiat HaMetim, la resurrección de los muertos en el final de los tiempos. Acá está hablando a nivel nacional, a nivel pueblo. Hashem abrió nuestras tumbas, nos levantó y nos devolvió la vida. Pero allí no terminó su misión. Luego ocurrió lo inconcebible. Aquello que nadie se hubiese atrevido a anticipar o nadie se hubiese atrevido inclusive a soñar. O sea, por un lado, el primer gran milagro, que volvemos a tener vida. Pero no termina ahí la profecía de Yehezkel, ¿no? Esos huesos secos, esqueletos, cuerpo, vida, vida. Termina la nueva. No. Y ahora van a ir a la tierra de Israel. Presta atención, que es completa. Hashem cumplió lo que nos prometió. Regresamos a nuestra tierra y establecimos el Estado de Israel, tal como Yehezkel lo había profetizado. Y cuando abra vuestras tumbas y los saque de ellas, pueblo mío, y los conduzca a vuestra tierra, sabrán que yo, Hashem, he dicho, he prometido y he cumplido. Esta promesa y he prometido y he cumplido vienen de Devarim 30, de Deuteronomio 30, que ya dijo que en el final, que nosotros vamos a estar en el exilio y de los confines de la tierra, Hashem nos va a traer a la tierra de Israel. Y acá, y Yehezkel, proyectando esa nebuá que viene ya de la Torá, dice que profetiza y ve como lo que va a pasar y que al final del tiempo vamos a volver a la tierra de Israel. Y es exactamente lo que pasa. Y he cumplido. Y para terminar esta clasecita con una idea que ya se la mandé muchísimas veces, pero me parece extraordinario. El pasuk de la Torá, que dice que Hashem nos va a regresar a la tierra de Israel, es exactamente el año que volvimos a la tierra de Israel. ¿En qué año volvimos a la tierra de Israel? Año Yehudí, ¿no? En el año 5708. El año 5708 volvimos a la tierra de Israel. ¿Y cuál es el versículo de la Torá que dice que Hashem nos va a devolver de los confines del mundo a la tierra de Israel? El pasuk 5708. Es extraordinario. Es como que ahí estaba la profecía. Hasta te anunció el año que ibas a volver. Porque si vos contás el primer versículo, el segundo versículo, el tercero, ¿está bien? El primer versículo de la Torá, Bereshit, bara Elohim, Metayamay, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasuk 2, Pasuk 3. Pero allá. Estamos casi en el final de la Torá. Vamos al Pasuk 5708. ¿Qué dice? Que Dios nos va a traer a la tierra de Israel. Exacto, el año 5708 pasó. Extraordinario. Todo se cumple, es lo que dijo aquí. Yo, Hashem, he dicho, he prometido y he cumplido. Hashem cumple con su promesa. Bueno, besat Hashem, que solamente veamos cosas buenas. Hago un clic más y enseguida seguimos la última clasecita de hoy. Ahí les mando el link, no se vayan.